Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de acompañarlos desde Casa Presidencial en San José, Costa Rica. Y tenemos el privilegio de estar con el señor presidente, don Carlos Alvarado. Presidente, muchas gracias por recibirnos en su casa, en su casa de gobierno. Nos sentimos muy bienvenidos en Costa Rica. Quiero presentarlo brevemente, presidente. Usted tiene estudios en comunicación colectiva, una maestría en estudios para el desarrollo en Inglaterra. Tiene 38 años, se casó en el 2010, tiene un hijo de 5 años que se llama Gabriel y es el presidente más joven de Costa Rica y en este momento el presidente más joven de América Latina. Y si me lo permite, presidente, debo contar también que usted fue vocalista en diversas bandas de rock progresivo, estudió periodismo y ha escrito cuentos y novelas, fue ministro 2 veces en Desarrollo Humano e Inclusión Social y también fue ministro de Trabajo. Es presidente de Costa Rica desde el 8 de mayo del 2018. Presidente, es un privilegio el llegar a la presidencia de un país, en este caso de su país. Yo sé que usted lleva muchos años preparándose y pasó por una campaña fuerte, con gran debate y además con las dificultades que presenta una campaña en las sociedades de hoy que tienen un nivel de división, digamos, lamentable. Pero aún así llega usted al poder a un país que tiene datos muy especiales y también desafíos grandes. 5 millones de costarricenses en 51.000 kilómetros cuadrados, digamos en habitantes, ustedes son la tercera parte de Guatemala y la mitad en territorio. Del 2010 al 2017 en Costa Rica la economía creció un poco más del doble de lo que creció en Guatemala. El ingreso per cápita respecto a capacidad de compra de los costarricenses es el doble de los guatemaltecos. Y acá pues tienen un 5.7% de pobreza extrema, que son más o menos 285.000 costarricenses, comparado con Guatemala, que son casi 4 millones de seres humanos viviendo en extrema pobreza. La inversión exterior en Costa Rica fue de 2.7 billones el año pasado, comparado con Guatemala, que estuvo en 1.5, un poco menos de la mitad. Costa Rica es considerada la democracia más sólida o una de las más sólidas de América Latina y del mundo. Presidente, muchas gracias por recibirnos. Usted dijo en una entrevista hace poco que su presidencia se iba a diferenciar por tomar decisiones valientes y difíciles. ¿Cómo lo está viendo? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Sí, creo que Costa Rica, en el punto en que está, es cierto, hemos logrado cosas importantes, pero también nos hemos... Para usar una expresión, tal vez estamos siendo víctimas de nuestro propio éxito. Éxito relativo. Habían expectativas altas. Correcto, pero hay indicadores positivos, algunos como los que has mencionado, pero aún así hay muchos retos. Pero entonces estamos en un punto medio donde para avanzar más, para generar más desarrollo, más beneficios para todas las personas, hay que tomar decisiones. Y esas decisiones, pues, reacomodan ciertos estamentos de status quo o ciertos sectores. Esas son las decisiones valientes de las que hablo. Porque si queremos ir más adelante, necesitamos hacer cosas como reformas en nuestra economía, principalmente en la materia fiscal, en lo que nos hemos abocado a resolver. Los grupos que más ingreso tienen que contribuir más con el gobierno para estabilizar las finanzas públicas. Tenemos que tomar decisiones sobre nuestro futuro en temas de transporte, de movilidad urbana, de eliminar el uso de combustibles fósiles, por ejemplo, gasolina y diésel en el transporte, y utilizar energía eléctrica, que en Costa Rica el 99% de nuestra generación eléctrica es limpia y renovable. Y ahí podemos, por ejemplo, hacer nuestro transporte limpio, sin usar combustibles fósiles, sino más bien electricidad. Esa es una decisión valiente, porque eso cambia un paradigma. Y es uno de los temas en los que Costa Rica lidera de muchas maneras, no solo en el continente americano, sino más allá de las fronteras del continente. Presidente, usted tiene una visión clara para Costa Rica y hemos visto que está dispuesto a tomar esas decisiones valientes y difíciles. Costa Rica, sin duda alguna, es un referente para la región centroamericana en todos sus índices sociales, económicos, políticos, por su estabilidad y la fortaleza de sus instituciones. ¿Cómo ve usted el tema ese que se viene hablando desde hace muchísimos años y que ha sido un fracaso completo, que es
la Unión Centroamericana en temas económicos, en fin, en lo que es la construcción de una comunidad económica regional. ¿Por qué hemos fracasado? ¿Cuál es su visión sobre ese tema? Yo creo que no hemos sido consistentes, sino hemos construido un proyecto continuo y compartido. No todo es para decir que ha sido malo. Por ejemplo, cuando Centroamérica lanzaba el mercado común centroamericano, incluso iba antes que Europa cuando lo hizo, pero no fuimos consistentes en el tiempo. Cuando hubo problemas en el mundo en relación de guerras y otros, fue difícil resolverlo, en el caso de Centroamérica también, pero fueron los países y sus gobiernos y su sociedad civil la de que de manera conjunta resolvimos y llegamos a un acuerdo o acuerdos en materia de paz, imperfectos como lo son, pero acuerdos al fin y al cabo, entre nosotros mismos poniéndonos de acuerdo como región. Entonces demuestra una capacidad para hacerlo, pero no una consistencia. Esa consistencia de un proyecto compartido es lo que deberíamos aspirar a construir y creo yo de una manera realista, no de una manera maximalista. De manera realista, ¿qué me refiero? Temas que nos unen, y eso es una frase que yo uso mucho porque lo creo. Vamos primero a aquello que nos une, que profundizar tanto en lo que nos separa. Hay cosas que nos unen como los temas aduaneros, comerciales, eso nos une. Nos unen los temas de cooperación, tanto regional como para buscar el desarrollo de sobre todo la gente más necesitada. Ahí podemos llevar como una voz conjunta el desarrollo a las personas que más lo necesitan en nuestra región y también el fortalecimiento de instituciones democráticas, el fortalecimiento de instituciones para el desarrollo, claro, para la economía. Presidente, el liderazgo que tiene Costa Rica en los temas que mencionábamos le permite poner condiciones. Y en ese sentido, ¿podríamos esperar de su presidencia un liderazgo y un posicionamiento sobre las mesas públicas de debate, el tema de volver a hablar de por lo menos la unión aduanera para Centroamérica? Yo creo que eso es uno de los temas que a nosotros particularmente me interesa, una integración que tenga resultados que los centroamericanos y las centroamericanas puedan experimentar. Muchas veces lo que se convierte en el SICA o los órganos del SICA son abstracciones que no tocan la vida de nuestras ciudadanías, de nuestros habitantes, de las personas de Centroamérica. Hay que enfocarse en aquellos puntos comunes que tocan la vida y mejoran la vida de nuestras personas. Yo creo que ahí es donde hay que volver la agenda, porque una vez que las personas empiecen a ver trámites ágiles, crecimiento económico, cooperación, de beneficio transfronterizo, temas ambientales positivos, cuando la gente empiece a ver eso, va a apoyar otros procesos integradores porque ve lo bueno que son. Y en tanto no hagamos eso, será muy difícil. Y presidente, no podemos negar los dramas humanos que se viven en África o en el mundo árabe o incluso en América Latina, en países como Venezuela y Nicaragua, donde se están produciendo pues una serie de migraciones humanitarias porque no se puede vivir en esos países. Estados Unidos está cerrando, Europa en alguna medida también, y están pues poniendo obstáculos a esta migración humanitaria y bueno, cada país pues tiene sus derechos y sus razones. Es un momento de dificultad, incluso por temas de xenofobia que se ven ya en algunas partes del mundo que complican, pero al final el mundo sigue avanzando de una manera que confirma que nos hace más fuertes si estamos unidos. Y como le decía, Costa Rica puede poner condiciones, porque obviamente aquí van a haber muchas oportunidades, las que no hay en Salvador, Honduras y Guatemala, y en ese sentido habría que encontrar la forma de que el saldo sea positivo para todos y que no sea ningún país, que en este caso podría ser Costa Rica, el que cargue con un saldo negativo por ser parte de una unión aduanera o de una integración. ¿Este rompecabezas tiene lógica o no? Tiene lógica. Yo creo que en la política y en la realpolitik hay que poner condiciones, pero yo creo también en una política que pone razones y que pone razones con sentidos compartidos y que busca un mundo también basado en los derechos humanos, sí en la seguridad también, pero también en la seguridad de las personas. Si lo vemos desde la visión centroamericana, gran cantidad de las personas que sufren el drama de la migración son centroamericanos y centroamericanas. Y nosotros como región debemos velar por los derechos humanos de estas personas, por migraciones seguras, ordenadas, pero también llevar esta discusión, como lo he dicho, no solo a sus efectos. La migración es un efecto, es algo que pasó,
pero no estamos hablando de cuáles son las causas, ni estamos llevando el debate internacional a las causas reales, y por eso el énfasis tenemos que ponerlo en temas como la cooperación internacional para el desarrollo social, económico, ser sociedades más productivas, más inclusivas, con mejor educación, mejor salud. Esa mejora de las condiciones en las causas nos va a ahorrar que estemos más bien metidos en debates de fronteras o de efectos, como son migraciones. Yo creo que ahí es donde tenemos que llevar el debate. El caso de Nicaragua, presidente, están viviendo un momento difícil otra vez en Nicaragua, desde hace tiempo. ¿Qué liderazgo puede jugar Costa Rica en una solución democrática para Nicaragua? Bueno, lo hemos hecho ya, hemos levantado la voz en los foros multilaterales. Nosotros creemos en la democracia y la multilateralidad, es decir, que órganos como la OEA o Naciones Unidas participen en los procesos que ayuden a los países a mejorar su situación. Y ciertamente hemos abogado, uno, por el respeto de los derechos humanos de las personas, y dos, por los procesos de diálogo sincero, para llegar a soluciones transparentes y satisfactorias en el marco de la democracia. Y creo que ese es el rol que nos toca a nosotros jugar y al que hemos invitado a otros actores, y en cuenta hemos llamado también al gobierno, en el caso de Nicaragua, a comprometerse con esa ruta, porque a la larga esa es la ruta que va a beneficiar a las personas, va a dar certeza jurídica, va a beneficiar a los propios nicaragüenses y a sus vecinos. También tenemos que entender que si nuestros vecinos están bien, nosotros por definición vamos a estar mejor también. Sin duda. Presidente, y visto esto, o la óptica con la que se ve su gobierno desde fuera, un gobierno con una presidencia de un centro izquierda inteligente, racional, moderno, con visión de Estado, con valores democráticos, republicanos. Esto es muy poderoso, las palabras que usted acaba de decir respecto a un país como Nicaragua, y además le da un ejemplo a la comunidad internacional, el abandono con el que se ha tenido Venezuela, no digamos, y el drama humano que se está viviendo allá y lo que está pasando ahora en Nicaragua. Sí necesitan voces como la suya para que esto se escuche en todo el continente y suceda algo. Bueno, voces necesitamos. Yo también he dicho, en esa lógica de que tenemos que tener coraje para tomar decisiones, tenemos que hacerlo con empatía y con corazón y con inteligencia. Yo creo que esas son las tres principales características que necesitamos en el mundo de hoy: coraje, empatía, amor e inteligencia. Y creo también que las voces que se necesitan son hoy las que son voces silenciosas. Hoy por el mundo, por las redes sociales, por la economía de mercado que privilegia las voces más disruptivas, son los extremos polarizantes los que tienen más eco o los que tienen más prensa, más publicidad. El principal riesgo de la región, de nuestras democracias, es el silencio de las voces sensatas o de las voces compasivas. Es el miedo a no defender principios, a no defender valores y a no defenderlos democráticamente. El silencio de una gran mayoría de personas que hoy ve con estupor muchas de las manifestaciones que pasan y que se ven solo en las manifestaciones polarizantes, ese silencio es probablemente el principal riesgo de las democracias y de nuestra región. Presidente, hay dos fuerzas muy poderosas en las naciones que se hacen más presentes en unas que en otras. Es el caso del Congreso de los Diputados y los sindicatos. En el caso de Costa Rica, tenemos muchos años de escuchar la fuerza que han tomado los sindicatos y de alguna manera se han convertido en una fuerza que impide que el país avance en algunas áreas por la incomunicación, la incomprensión, probablemente la falta de un crecimiento económico mucho más agresivo para que integre a todos esos integrantes de los sindicatos a una economía pues, más productiva, más ágil, más rápida. Y en el caso del Congreso, y se lo pregunto de una vez, ¿cómo están las fuerzas? ¿Está logrando usted, después de haber ganado pues, con una minoría en el Congreso, logrando las alianzas suficientes, por un lado en el Congreso, para hacer todos los cambios de su agenda, y por otro lado, la comunicación constructiva con los sindicatos para poder darle a Costa Rica ese gran oxígeno que necesita en esos dos campos? En el primer campo, con los diputados y diputadas, lo pondría en los resultados. Sí, ciertamente tenemos 10 diputados oficialistas en una Cámara de 57, unicameral, entonces sí, no tenemos una mayoría. Pero lo hablo por los resultados también. El principal proyecto, que es la reforma en materia fiscal, ha contado con el apoyo de 35
diputados y diputadas en primer debate. Lo que quiere decir es que se logró un acuerdo mayoritario de los congresistas ahí. También se ha dado la elección de magistrados y magistradas con un acuerdo mayoritario que requiere al menos 38 votos. Y así este periodo de 6 meses ha sido un periodo muy productivo en cuanto a formulación de leyes a través del Congreso. Es decir, ha fluido la política de los acuerdos, la buena política. Un gran proyecto para un acueducto grande de riego en el norte del país, con un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica, aprobado, por mencionar un ejemplo, con un acuerdo mayoritario. Entonces, en el Congreso, si bien requiere mucho diálogo, mucho debate, también mucho control político al cual somos sometidos y lo hacemos gustosamente, hemos logrado construir los puentes y avanzar. A las élites, en especial en América Latina, esto es muy común, les cuesta mucho ver cómo se van consolidando y fortaleciendo esos intereses que en un momento determinado se convierten en obstáculos importantes para que los países avancen. En el caso de Guatemala, pues tenemos mucho que hablar sobre el tema, un Congreso muy disfuncional y con problemas muy serios que no están permitiendo que tengamos ni siquiera una agenda de trabajo para que el país salga adelante. Y luego, pues unas élites muy disfuncionales, para decir lo mínimo. En el caso de Costa Rica, con su energía, con su claridad, usted tiene una oportunidad típica, además por la generación a la que pertenece, si me permite decírselo, y es hacer historia de la buena. Que usted pueda decirle a su hijo Gabriel, que hoy tiene 5 años, cuando él tenga 9 y usted esté saliendo de la presidencia, poderle decir a él, misión cumplida, y que con el paso de los años vean para atrás, y si usted decide repetir, porque aquí se vale por la forma en que está la ley electoral, que el pueblo costarricense aprecie lo que usted puede hacer en estos 4 años y vean que ese es el camino, aunque tenga espinas y dolores, y usted está dispuesto a hacerlo. Yo veo 2 dimensiones en eso. Primero, lo que son los élites o grupos de poder, hablando de sindicatos, empresarios, cooperativas, sector judicial incluso. Cuando me refería a que Costa Rica somos víctimas de nuestro propio éxito, es que hemos generado bienestar y confort para varios sectores. Entonces hay una política muy corporativa en la cual agricultores o distintos sectores sindicales o empresariales o otros tienen una incidencia en la política desde una óptica muy de su interés corporativo. El gran reto es cómo entender que todos estamos en el mismo barco y que hay un interés superior común más allá del mío particular. Y que sabiendo que si yo cedo en lo inmediato, gano algo superior, que solo lo ganamos si todos están dispuestos a participar. Y eso lleva mucho al diálogo y es uno de los grandes retos que tenemos nosotros también en lo venidero, pero tenemos que abordarlo así, similar con los partidos políticos. Ahí hay una gran oportunidad y lo digo porque en nuestra propia Costa Rica venimos de un periodo que ha sido complejo y polarizante y yo sé que parte de mi responsabilidad es salir de ese tránsito a un tránsito de mayor concertación o de más diálogo. Presidente. Y en cuanto a la historia, brevemente, a ver, todas y todos tenemos en nuestra mano el lapicero que escribe la historia. Todas y todos, no solo un presidente. Es decidir usarlo y en qué usarlo. Pero más que ver eso como una motivación, yo veo una motivación: actuar, hacer, concretar y buscar que sea lo correcto. Y ya la historia se encargará de juzgar a cada quien y mi verdadera ambición positiva no está en la historia, está en lo que logremos materializar, independientemente de cuál sea, cómo se ha medido eso en las encuestas de popularidad presentes o futuras. Pero sí, tal vez hay coincidir en que poder ver a mi hijo y decirle, hicimos esto porque era lo correcto y era lo necesario para mi generación y tu generación. Presidente, le escuché su discurso del día de la victoria electoral y el día de su toma de posesión como presidente. Al final de ambos discursos usted dijo una frase que emociona mucho y que debió emocionar enormemente a todos los costarricenses, y fue: viva 1000 veces Costa Rica, después de haber repetido varias veces viva Costa Rica. Se siente y se nota que usted lleva a Costa Rica en la piel y en el corazón. ¿Cómo se siente hoy, ya después de 6 meses de ser presidente de su país? Bueno, pues me emociona que usted diga eso, porque la verdad, la única forma, yo creo que para meterse en política hay 3 motivaciones. Una, querer enriquecerse, y muchos lo hacen para eso. 2, la vanidad del poder, que es todo lo que llaman las mieles del poder. O 3, la vocación de servicio.
Las tres son muy poderosas. Yo creo que solo la tercera es la que vale la pena. Y para la vocación de servicio tiene que estar motivada por algo muy fuerte, que es el amor. Esto para mí, con lo que conlleva, solo tiene sentido si es un gran acto de amor y algo que uno ama, que es al país. Y lo amo porque mis abuelas amaban al país y así me lo transmitieron. Mis abuelos lo amaban al país, algo que yo aprendí de ellos. Mis papás me lo transmitieron y yo se lo quiero transmitir a mi hijo, pero también porque lo siento, y lo siento como una responsabilidad. Por eso es que hago esto, y por eso es que cuando necesito recordarme por qué hacemos todo esto, es que recuerdo que quiero a Costa Rica y que la amo 1000 veces. Pues que viva Costa Rica, presidente, que viva Centroamérica y que algún viva día Guatemala y que viva Centroamérica y que vivan nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes también y volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado.